Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué, con algo de ansiedad, la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar 9 meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé?, contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Las cosas más pequeñas son las que llenan nuestro corazón, como es el caso de los bebés, de los recién nacidos. Hoy los invitamos a sintonizar Bebés y Más. Estará Paulina González con nosotros, educadora perinatal, para platicarnos de por qué es tan importante que el papá se involucre en la crianza de nuestros hijos, de nuestros bebitos, desde la etapa de la gestación. También estará con nosotros Patricia Mendoza, psicóloga, para hablarnos desde la perspectiva psicológica de por qué es tan importante que papi esté presente. Y por supuesto tendremos a nuestro compañero Jorge López dándonos todos los detalles acerca de la nutrición en las embarazadas. Así que comenzamos. Les recuerdo nuestras redes sociales, Bebés y Más, para que nos sintonice, y comenzamos. Lo que no sabías. Un bebé puede seguir un objeto con la mirada si lo situamos a unos 25 centímetros de sus ojos. De aprender acerca del mundo de los bebés. Y bueno, en esta sección ya les quiero presentar a mi amigo y a mi compañero Jorge López. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Cristi? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy contenta ya para hablar de él acerca de qué pasa cuando las mujeres que se han hecho operaciones, pues cirugías, ¿no? Cirugías gástricas o de algún tipo, bariátricas y demás. Entonces, ¿qué pasa si una mujer se hizo ya esa cirugía previamente y ahora está embarazada? Así que, por favor, ilústranos. Por supuesto, Cristi, gracias por la invitación una vez más. Muy contento de poder participar con ustedes en esta mañana y sobre todo darle esta información súper básica para todas las mamás y futuras mamás de la región. Así que ya lo saben, pongan mucha atención porque hablaremos de este tema fundamental que son las cirugías bariátricas y que después la mujer se somete a un embarazo. Son básicas nuestros puntos. Recordamos que durante el proceso de la realización del embarazo, la mujer asiste frecuentemente al ginecólogo y una de sus primeras indicaciones es el control de peso. En aquel momento la mujer se puede volver un poco frustrada porque no puede alcanzar el peso que le recomienda el ginecólogo y se ve aunada a muchas opciones para poder perder peso. Recordamos que el principal factor de tener un peso estable es que nos ayuda a mantener los niveles hormonales y poder llevar un embarazo sin complicaciones. Es la principal recomendación que se busca. Al momento que la mujer se somete a este tipo de cirugías bariátricas, es válido, es recomendable también, pero además hay que siempre asesorarse con los profesionales de la salud. Por eso el día de hoy tocaremos 5 puntos fundamentales de las posibles deficiencias nutricionales en mujeres embarazadas que se han sometido a las cirugías bariátricas. El primer punto a destacar es la realización de laboratorios clínicos, ya que con esto nosotros podemos destacar o inclusive identificar a tiempo deficiencias nutricionales y empezar a trabajar con ellas. El segundo punto es la suplementación, y es que cuando la mujer se somete a la cirugía bariátrica conlleva un sinfín de deficiencias nutricionales que en ocasiones son imperceptibles. Es por ello la importancia del punto anterior. Es importante también que te recomiendes o que asesores con el ginecólogo y el nutriólogo de cabecera para poder elegir la mejor y correcta suplementación de nutrientes. El tercer punto a destacar es el control de peso.
Te sometes a la cirugía bariátrica, pierdes un sinfín de kilos, pero aquí lo importante es que ese peso se haya mantenido estable durante 6 meses. Es un dato fundamental, porque la mayoría de las mujeres que se someten a esta cirugía, ok, en el primer mes bajas muchos kilos de peso, pero no solamente es eso, sino es mantener un peso constante durante los próximos, insisto, 6 meses consecutivos. El cuarto punto a destacar es la principal deficiencia que ataca a mujeres con cirugías bariátricas y a mujeres que están en un embarazo sin ellas, es la anemia. Por eso es fundamental, insistimos y destacamos nuevamente el primer punto de la realización de laboratorios clínicos. La anemia es un factor, insistimos, que ataca a ambas opciones, aún sin cirugía y con cirugía bariátrica, ya que debido a que se sometió el organismo a un proceso mecánico, no tiene los mismos niveles de absorción. Recordar importante el consumo de carnes rojas con moderación y también todos los alimentos que son ricos en hierro, como los frijoles, las espinacas, incluirlas a la dieta diaria durante el proceso del embarazo y también de forma preventiva antes del embarazo. Y el último punto es el consumo de calcio y vitaminas, ya que insistimos, la mujer con cirugía bariátrica disminuye sus niveles de absorción y es importante el agregar calcio y un multivitamínico, insistiendo una vez más que sea asesorado por tu ginecólogo y nutriólogo de cabecera. Además, por eso también, si queremos las vitaminas de una forma natural, es importante consumir 5 raciones de frutas y verduras al día, sobre todo que sean coloridas para poder tener la cantidad de nutrientes esenciales, además de que sean frutas y verduras de temporada. Y el calcio los podemos encontrar a través de los lácteos. Recordamos que un vaso simple de leche te puede aportar el 75% de calcio que necesita la mujer durante el embarazo. Es decir, prácticamente con ese vasito de leche ya tienes 3/4 partes del calcio que necesitas, además de un sinfín de alimentos que podemos encontrar a través de la gama de la nutrición para poder tener los requerimientos esenciales y fundamentales. Repasamos nuestros 5 puntos para las mujeres que se han sometido a cirugías bariátricas durante y que después se embarazan. El primero, realización de laboratorios. El segundo, la suplementación. El tercero, mantener un peso estable durante los próximos 6 meses consecutivos. El cuarto, la detección y prevención de anemia. Y el quinto, la detección, sobre todo, deficiencia de calcio y algunas vitaminas y minerales. Si tú sigues estos puntos, podrás tener un excelente embarazo sin complicaciones y sin riesgos, aunque te hayas sometido a esta cirugía. Recordamos, no hay nada mejor que hacer las cosas de forma natural, sin tener que someternos a este tipo de procesos quirúrgicos que pueden ser riesgosos y que inclusive el hecho de querer embarazarnos o que la principal razón haya sido someternos a esta cirugía para después embarazarnos, pues bueno, es ahí donde nosotros podemos correr un riesgo. Ya lo sabes, es importante que tomes en cuenta toda esta información. ¿Qué te parece, Cristi, todos los datos? Oye, muy importante, mi querido Jorge, ya tomamos nota y fíjate que te quería hacer una pregunta. Adelante. Hay una mami entre el público de Bebés y Más que ella tuvo un embarazo y subió muchísimos kilos. Ya sabes que a una se le antoja el chicharrón y muchas cositas así. Entonces subió como 30, 40 kilos. Y ahorita ya después de 2 años de que tuvo a su bebé se hizo esa operación, el bypass, ¿no? Que te quitan una parte de tu estómago, ¿no? Entonces le está costando mucho trabajo el poder, ese periodo de adaptación, ya sabes, las comidas, porque con cualquier cosita llena y no puede disfrutar como antes, o al menos ella siente que así le sucede. Entonces, ¿qué consejos le podrías dar para tener un mejor periodo de adaptación en cuanto a alimentación? Recordamos que el someterse a este tipo de cirugías conlleva no solamente una operación mecánica, sino también tienes que cambiar el chip de que tu alimentación no va a ser igual como la de antes durante un tiempo considerable, ya que el estómago debe adaptarse al nuevo espacio que tú puedes tener como capacidad gástrica. Aquí recordamos que la principal indicación es que sus porciones sean sumamente pequeñas y que sea un consumo de alimento constante, es decir, aproximadamente cada 2 o 3 horas, e insistimos que sean alimentos fragmentados
fragmentados. Recordamos que durante las primeras semanas pues va a llevar una dieta líquida, en este caso pues ya lleva un poco de tiempo, mencionas que más o menos 2 años, ¿no? Sí. Entonces ya un poco adaptarse a ir a consumiendo pequeñas cantidades de alimento. Y es ahí donde tú mencionas, como ya no tienen gran cantidad de alimento, empiezan las posibles deficiencias nutricionales y que si la mujer busca embarazarse, pues bueno, hay que hacer todo un historial clínico para evitar que sea un embarazo de alto riesgo debido a estas complicaciones. Excelente, pues muchas gracias, Jorge, una vez más por haber estado con nosotros. Te seguimos en tus redes. Así es, muchas gracias, Cristi. Podemos seguir en comunicación a través de nuestras redes sociales, como en Facebook, Nutriólogos en Acción. En Twitter estamos como @Jorge en Acción y en Instagram como Nutriólogo en Acción. Excelente, y yo les recuerdo las redes de nuestro canal, Canal 28 Nuevo León, así nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, y por supuesto que durante el programa estamos pasando nuestro número de celular, nuestro número de contacto para que nos escribas, nos mandes mensajitos, nos encanta escucharte, leerte, y bueno, tu opinión es muy importante para nosotros. Nosotros seguimos hablando acerca de este tema tan importante de por qué el papá debe involucrarse con el bebito desde el embarazo. Tenemos invitados especiales que nos van a hablar acerca de este tema, así que hacemos una pausa y regresamos. Bien, les recuerdo nuestras redes sociales, Bebés y Más, a través de Canal 28 en Facebook. Nos puedes encontrar 2020-8865, nuestros teléfonos en el estudio, y mi página Cristi Torres B, para ahí estar en contacto acerca de las historias que tienen que ver con la crianza de los bebés. Y pues hablábamos al inicio del programa que era muy importante escuchar esta parte y lo que los invitados tenían que decirnos, porque es acerca de este tema, juego rudo del papá. Hace muchos años ya que el papá se consideraba un proveedor económico solamente. Sin embargo, las cosas han cambiado. Ahora las mujeres trabajamos, también aportamos económicamente a la casa, y el hombre también debe ser un proveedor emocional de la casa y no solamente económico. Entonces, pues esto tiene que ver con la nueva perspectiva del juego que hace papi o que debe de hacer papá con sus niños. Y por eso quiero presentarles a mi amiga Paulina González. Ella es educadora perinatal y nos va a hablar acerca de este tema. ¿Cómo estás, Poli? Bienvenida a Bebés Muchas y gracias, Más. Cristi, aquí a tus órdenes para platicar sobre este tema que de veras es un tema tan importante que lo hacemos a un lado porque al papá siempre se le ha marginado. Es cierto, Poli. ¿Cuál sería el nuevo rol del papá ahora en esta sociedad? Fíjate que no es el nuevo rol, es el rescatar lo que se dio en el origen. En el siglo pasado, pues sí, el padre se le marginó mucho, pero si nos vamos al hombre en las cavernas, el hombre realmente su función ha sido el ser protector y cuidador. Y desde el origen, él siempre tenía un papel importante. Él entrenaba para la defensa a sus hijos porque en un futuro pues esos iban a ser protectores y así, y de pronto esto se perdió. Y finalmente ahora, pues así como el hombre entró al mundo de la mujer y la mujer al mundo del hombre, pues tenemos que volver otra vez a poner las cosas claras. claras, exacto. Al papá, bueno, pues ahora es muy importante su presencia desde el embarazo. Para nosotros es vital el que esté el papá presente. Si fuera una mamá soltera, pues el rodearse de un apoyo siempre, de a lo mejor una familia afectiva que supla es la presencia del papá. Pero cuando está el papá, es una maravilla cómo el papá empieza, cuando es un padre afectivo y hace su función de protector, de cuidar a la mamá, el bebé se siente muy bien, el bebé lo percibe. El bebé va diciendo, wow, ese es el mero chipocludo, ese es mi papá, yo quiero ser como él. Y realmente el bebé cuando nace y tiene un padre afectivo, él nace con un respeto nato al padre, no así al padre que no lo fue, ¿verdad? A una mamá con una pareja disfuncional, un padre no afectivo, violento, el bebé se ensimisma y no va a tener todas las características que puede tener este bebé cuyo padre ha estado presente para protección de su esposa en el embarazo, con afectividad, abrazos, besos, todo este tipo de cosas. Y nosotros promovemos desde el embarazo entonces que el papá también se acerque a su bebé, que el papá le hable,
No vamos mucho porque ahora se está sobreestimulando y hay una sobreestimulación y se ponen las mamás aquí audífonos y Luces, le tocan colores, y luces sí, y colores. Los niños deben de ser estimulados tranquilamente a cómo la familia o cómo fluye la relación padre-madre. Por ejemplo, con las mamás empezamos, pues si te metes a bañar, que te caiga el agua, dile del agua, que escuche, le puedes decir el sonido. Y cuando está papá, que en ese momento que llegó papá, pues a lo mejor llegó y saludó a su esposa y saluda al bebé, empieza a interactuar con el bebé de una manera muy natural. Eso es como mejor funciona. Si él toca un instrumento, que le toque un instrumento, que ponga música de fondo, que platique con el bebé, como puede estar platicando con su esposa. Para nosotros eso es lo más importante sobre la estimulación. Y el bebé va adquiriendo va entendiendo quién es su padre y de hecho a las 12 semanas conoce perfecto la voz de su papá de acuerdo a los estudios de Chamberlain. ¿Desde qué semana? 12 de súper gestación, chiquititos. sí, y fíjate que el sonido se permea pues a través de los huesos. Entonces cuando el papá, por ejemplo, le habla al oído a la mamá, empieza a vibrar el yunque, el martillo, el estribo, y de ahí pasa esa reverberación a todo lo largo de la columna vertebral y la pelvis funciona como una especie de caja sonora y el bebé va registrando los sonidos de distinta manera de como los registramos nosotros, porque el bebé está en agua. Claro. Entonces registra el sonido grave de la voz de su papá a través de la panza o el sonido agudo a través del oído de la mamá cuando el papá le habla. Entonces vamos haciendo toda esta parte para que el papá vaya interiorizándose con este juego y posteriormente cuando nace el bebé, que el papá se apegue, el apego inmediato, piel a piel, que el papá baña al bebé, que el papá, por ejemplo, empiece con la repetida y lo lleva a la cama, le hace el shushu, que es el ruido de la placenta, el shh, shh, sí, claro. Y de ahí parte este juego brusco que es esencial porque hoy en día sabemos que esto es lo que hace que los niños estén, como tienen ese respeto por el papá, que sean niños que tengan menos problemas, que no caigan en drogadicción. Cuando hay un padre presente afectivo, al revés, él quiere copiar papá, él es su modelo a seguir. Y este juego brusco en donde empieza el papá, por ahí yo había mandado unas imágenes, no sé a ver si ahorita las encontramos, claro. Sí, pero el juego brusco, hay cierta brusquedad, porque hay una forma de aventar a los bebés. Esto no debe de hacerse, es el síndrome del bebé sacudido. Sí, y terrible, porque yo me sé historias donde se les ha caído el niño y luego les tienen que poner el casquito, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen. Deja tú eso, también se puede dañar la vista. ¿De verdad? Sí, este tipo de cosas, de aventar a los niños o el maltrato en el niño sacudido, cuando una mamá pierde o el papá se enoja, ¿no? y cállate, este tipo de cosas de sacudir al bebé es terrible, o sea, esto no debe de hacerse. Si nosotros vemos por ahí otras de las imágenes del juego brusco con papá, pues es el papá que levanta al bebé, que lo pone aquí, que le hace cosquillitas, que se ríe, y que la mamá no debe de interferir porque le devalúa esa parte, lo devalúa al padre. Ahí estamos viendo devalúa al papito. Padre. Sí, y este es con los niños más grandes, pero con los niños más chiquitos, pues los movimientos son más finos, pero la mamá no, lo vas a apachurrar y esto, nomás que cuide. A veces al papá se le puede pasar un poco la mano, pero decirle, aguas, ¿verdad? Pero no decirle, ay, mira, estás haciendo esto, no lo debes de hacer así, porque entonces le quita autoridad al padre desde el inicio. Fíjate. De hecho, el padre es el que debería de entrenar a sus hijos, y cuando un niño es entrenado por su padre, empezando por este juego brusco, es un niño que no va a ser sujeto de bullying. Ah, sí, claro. Así de importante. Así de importante es. Entonces, para nosotros es muy importante toda esta parte, hacer un seguimiento, ¿verdad? Y no tampoco sobreestimular, porque luego hay papás que se les pasa la mano y ya los niños están, ¿cómo se llama? Al revés, hiperactivos. Sí, sobreestimulados. Y es lo que no queremos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, que las cosas se den naturales, y que el papá se siente a jugar, que el papá retose con el niño, porque la mamá es afectividad, la mamá es abrazo, es apapacho, le canta, el papá es otro tipo de dinámica, y eso es lo que va entrenando al niño. Es un poquito más rudo, pero dentro de la porque seguridad, el papá es el eslabón entre casa y sociedad, ¿sí? Toda esta primera etapa del niño hasta el primer año, la mamá es primordial, pero a partir del año el papá también empieza a ser, es ese eslabón que prepara al niño para el contacto con
la sociedad. Entonces, Poli, a ver, si nos queda clara esta información, papá debe estar presente o involucrarse desde el embarazo, desde que está en gestación, desde que está en proceso este bebito, hablándole tranquilamente, con una dinámica natural. Tocándole, si él es músico. Ok. Sí, sí. A la hora del parto también debe estar presente. ¿Cómo puede involucrarse papá en el parto? La mamá es la que hace el apego inicial, debe de ser. La reconoce, Oye, la pero huele. bueno, ¿quién sabe? Porque a veces los doctores lo primero que hacen es dárselo Pues al es papá. que no. Bueno, a veces sí. En el caso, fíjate, de mis hijos, yo tuve a mis 4 hijos por partos naturales sin medicación. Y el que hizo siempre el apego inmediato fue mi marido. Porque como que era el que se lo daba. Sí. Nosotros ahora tratamos de que la mamá, sobre todo en nuestros partos naturales, la mamá recibe al bebé, ella misma muchas veces lo está tomando y lo recibe ella. Y esto es una maravilla porque el bebé se contacta con ella, la ve, la huele, la identifica, se queda grabada la imagen de su cara en él. Y inmediatamente le toca al papá, y al papá lo reconoce, lo va a reconocer por la voz. Yo he visto papás que a veces empiezan a hablarle al bebé y el bebé voltea volado a ver, ¿dónde está esa voz que la conozco desde el útero? La voz de la mamá se distorsiona, no es igual que como le llega la voz de papá, porque mi voz se distorsiona dentro de mí, ¿sí? Entonces, muchas veces hay estudios con relación a esto y la verdad es que no. O sea, nos dicen los musicoterapeutas que el papá es al que conoce la voz perfecto y no necesita ni con micrófono ni con nada. Simplemente levantando un poco la voz, con eso es más que suficiente. Entonces, ese apego, cuerpo a cuerpo, piel a piel, el baño después. La mamá mamanta, pues que el papá bañe, que el papá lleve a la cama al bebé, que le haga el shushu, este ruido de la placenta que calma mucho al bebé. Durante el día, durante el ratito. Sí, ya nos vamos a quedar dormidos aquí con el shushu. Y Poli, bueno, a ver, otra cosa también importante es, después del parto, es la crianza, ¿no? Ya la crianza es decir, un bebito de 1 a 4, 5, pues 6 de recién años. nacido. Si el papá ¿Cómo se involucra. puede? Sí, pues se involucra a lo mejor. A veces puede. cambiar el pañal si le gusta, porque hay unos que no, ¿verdad? Pero puede ser desde ahí, pero bañarlo. Darle el biberón, por ejemplo. Bueno, pues si la mamá da pecho, esperamos que no den biberón, la verdad. Sí, Y nosotros sí, sí, lo que hacemos es apoyar la lactancia. Entonces, la mamá da pecho, el papá baña. Y es un contacto piel a piel con él. Ya entre los dos lo pueden arreglar, que luego coma y ya el papá lo acuesta. Entonces, estamos involucrados los dos en esta crianza. Y luego las cosas se van dando natural, ¿verdad? La mamá, pues, es la que apapacha, generalmente está el mayor tiempo está el bebé con él, tiene otro tipo de dinámica, es de ya estate quieto, espérate acá y haz esto. El papá cuando llega, entonces, es otra dinámica, puede jugar, siempre, o sea, nosotros sí les recomendamos que cuando llegue el papá le dé un tiempo de calidad al bebé, no sé, 15 minutos, dependiendo, los niños pequeños con un poquito de tiempo tienen más que suficiente, ¿me entiendes? Y eso, pues lo vas aumentando, y pues esos juegos que veíamos ahí con estos niños ya más grandes, pues son los que gritan, se trepan. Sí, pero que bueno, ya es más pues rudo el juego, pero rudo. obviamente hay que buscar que sea un juego seguro, ¿no? Pero son niños fuertes, niños que se sienten que pueden hacerla contra el mundo. Ok. Por eso es tan importante el rol del papá, fundamental en esto. Importantísimo. Y Poli, comentábamos algo bien importante que no se nos olvide. Ahorita decíamos, bueno, nos queda claro que cuando es un niño hombre, un bebecito hombre, pues a lo mejor le sirve esto del juego con el papá, porque además se va identificando y es todo un proceso. En el caso de las niñas, de las mujeres, ¿por qué me decías que es tan importante que el papá esté presente? Bueno, es también esta forma, en un futuro a ella le va a permitir relacionarse con los varones. Entonces, cuando no hay un papá presente, la niña lo resiente más que el niño. El niño, bueno, copia los patrones, es un modelo a seguir, pero para la niña también es importante. Por eso nosotros también la idea de una mamá soltera, protegerla y buscar que siempre tenga ese entorno afectivo, ya sea de los abuelos, de los tíos, que retomen ese papel del papá. Pero el papel del papá es importantísimo. Nosotros lo hemos visto, pues ya voy a cumplir 40 años de dedicarme a esto. Entonces lo hemos visto como esos papás afectivos, los niños van bien en la escuela, los niños son tranquilos, los niños no se meten en problemas, y si se meten en problemas, como quieren siempre tener la aprobación de papá, se corrigen ellos mismos, ¿me entiendes? Es más fácil cuando de veras ha estado el padre presente. Y el papá de veras es un entrenador. Yo me acuerdo, nosotros fuimos 4 mujeres, y luego 2 hombres y luego 2 mujeres. Y mi papá fue un hombre afectivo y nos entrenó. Y nos decía, desde el juego, desde empezar,
vamos a ver a lo negrito el ojo, y el que lo cierre primero pierde. Y luego me decía, a ver, vamos a, tu voz es bien importante, a ver, di no. Y entonces nosotros, no, esa es mi hija. Nunca, a ti nadie te va a hacer nada. Por ejemplo, a la mujer, pues la entrena también. Ahora les digo, si entrenan a los hombres, hay que entrenar también a las mujeres, porque tenemos que estar para defendernos. Y luego me decía, ¿y si alguien te quiere hacer algo? Pégame. Y entonces me ponía así las manos. Y entonces tú estás, ¿quién es ese? Y entonces era el juego. Desquítate, como quien claro. dice. Entonces, me acuerdo que a nosotros nos decían, con las González no se metan. No, nadie se mete con nosotros, nunca. Con todas nosotros. ¿Pero quién nos dio eso? ¿Mi mamá? No, porque mi mamá fue afectividad, mi mamá era otra dinámica. Fue mi papá. Fíjate. Fue mi papá, entonces es Pues, muy importante. Muy importante, de vital importancia, fundamental que papá se involucre en la crianza de los bebés desde el embarazo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos porque todavía tenemos una charla pues muy interesante con Poli acerca de este tema. Después del tercer o cuarto día de amamantar, los senos producen más leche, es decir, pasan de producir calostro a leche. Su consistencia será más líquida y su color más blanco. Fundamental la importancia de papi en la crianza del bebé, y era lo que estábamos comentando con Paulina González, educadora perinatal. Por favor, sintonícenos, canal 28 en Facebook y nuestros teléfonos en el estudio 2020-8865, en mi página Cristi Torres B, para que nos mande mensajes o historias, que nos platique sus anécdotas, sus historias, y aquí nosotros pues les decimos la opinión de un especialista, de algún invitado que tengamos durante el programa. Y Poli, pues estábamos hablando acerca del juego rudo del papá, ¿no? Hay ocasiones, porque así lo quiso el universo, porque así lo quiso el destino, donde papá no está presente, o porque falleció, o porque se fue, o decidió no hacerse responsable, por muchas razones, ¿no? Cuando falta esta figura paterna, ¿se puede suplir con un tío, un abuelo, alguien cercano, pero que sea hombre? ¿Tiene que ser hombre? A veces la mamá juega un papel muy importante y muy bueno, y también hemos visto mamás que dices, wow, es mamá y papá, y lo ha hecho maravillosamente bien y ha sacado a sus hijos adelante y son estables y no tienen problemas. Pero pues sí, el niño tiene necesidad de un varón, ¿verdad? Okay. Para identificarse en su rol. Entonces, pues el abuelo puede ser, el tío, o una relación de la misma mujer que también no sea tóxica, porque a veces, híjole, sale peor, ¿verdad? Sale peor, sobre todo cuando esta persona no se involucra con los hijos de la mujer. Entonces, en lugar de ser algo positivo, va a ser totalmente negativo. Sí, ya se da completamente otra dinámica. Sí. Otro punto que tenemos que tocar es acerca de los límites, los límites entre bebé, juego, papás. Los límites son muy importantes, porque este papá afectivo, este papá que ha entrado en este juego, este papá cuyo hijo le tiene respeto, es el que pone, el que resguarda, digamos, los límites, porque los límites igual tú los pones los pones en pareja, ¿verdad? Y tú dices, ok. Debería ser pareja. Debería de ser. Entonces tú dices, de esta raya, el bebé tiene toda la libertad. O sea, nuestro hijo va a tener en este sector toda la libertad. Ahí no se valen los no se vale, no porque te vas a caer, pues enséñale, ¿verdad? Cómo se trepa, y no metas un no cuando no debe. Pero de acá para acá, tú vas a decir, ok, de acá para acá es lo que tengo que cuidar a mi hijo. O sea, si va y se me abre la estufa, pues igual le voy a decir no, porque igual me va a abrir y me saca el gas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, hay ciertas cosas que no son negociables. Entonces, los papás ya saben, los delimitan, eso no es negociable. Si el niño no se sube al carro y no se pone el cinturón de seguridad, pues qué pena, mijito, no vas. Y del otro lado es lo que tiene que ver con el otro, con el respeto al otro. En un futuro, pues su trabajo, sus compañeros de la escuela. Entonces, hay cosas, rompiste la ventana, pues la vas a pagar, ¿me entiendes? Entonces, esos límites que la pareja estableció, generalmente
el niño al que va a probar no es tanto a la mamá, es al papá. ¿Y por qué no va a probar Porque es a la el papá mamá? afectivo, es el papá cuidador, es el El papá que él siente, el protector. que protege. Sí, ¿Sí? ya. Esa es la cualidad de ese papá. Entonces, la dinámica contigo es que ya te tomo esto, deja eso, mijito. Ya Pero sabe. con el papá es muy curioso. Los niños, por ejemplo, pasando ya el año, los niños cercanos a los 2 años, que a veces les dicen los horribles 2 y 3, que Sí. son... Pues es esta parte que el niño está probando, a ver si es congruente lo que me enseñaron con lo que ahora sucede, ¿verdad? Entonces, Claro. a lo mejor a veces vemos al niño que está viendo al papá y no te ve a ti, y ve al papá y sabe que esto no, si el papá está en babia, pues va a tomar esto, ya el papá ya no le dijo nada, ¿me entiendes? Entonces, el papá también tiene que estar bien pendiente de todas estas pruebas que el niño lo pone a prueba. Porque Es increíble. precisamente de eso se trata esta etapa, ¿no? Por lo que Sí. entiendo, terribles 2 y ahora ya sé que también terribles 3, ¿no? Pero cuando es congruente el papá, muchas veces por eso decían, es que con la mirada el papá lo dice todo, sí, porque el niño voltea y si el papá es congruente con lo que ellos establecieron, simplemente pues dice, no, pues sí es cierto lo que dice mi papá, ya no le sigo. Sí. Sí, ya no le sigo, es más fácil, la educación es más fácil, no tienen que llegar a gritos ni sombrerazos, ¿sí? Esto es bien importante porque yo les digo, cuando maltratan a los niños perdieron el piso, el niño se los llevó de calle totalmente, no tienen control sobre él porque nunca hubo una guía, nunca hubo ese juego, nunca hubo ese respeto, nunca hubo esa parte de ir marcando lo que es necesario para el niño. El niño necesita un orden en la vida. Sí, claro. Mucho en nuestras generaciones se dio de, ¿sabes qué? Casi que ni le pegues porque lo vas a traumar. Y ahora estamos viendo toda una serie De consecuencias, inadaptados, ¿no? traumados, dizque traumados, ¿me Sí, entiendes? oye, No tienen ni muchísimo. tolerancia en el trabajo, ni golpean a los padres, o sea, no es que vayas a golpear ni mucho menos, pero es que si tú estás pendiente de estas ventanas, como decía María Montessori, de estas ventanas que el niño en un momento dado abre con relación a su entorno, ¿sí? Y tú le das lo que el niño necesita, es increíble, pero de veras los niños son nobles, no tienes que llegar a gritos ni sombrerazos. En claro. un momento las reprimendas, hablo mucho de eso también, la reprimenda tiene que ser respetuosa, ¿sí? Y de acuerdo al niño, no necesitas llegar a golpear, o sea, Ni las hablar- nalgadas, ni los manotazos, ni los te lo reglazos. puedes decir, claro que no. No se Claro que no, necesita. porque el niño te está buscando la aceptación de esto que está haciendo. Pues si tú no estás pendiente de él, son niños que los papás no están al pendiente de ellos. Sí, claro. Todos los que vemos con estos comportamientos de inadaptación en la escuela, niños que son hiperactivos, es mucho. Toda esta parte, que es la Sí, primera, sí, que sí. son los cimientos. Es cierto. Y Poli, toda esta información se oye muy bonita y es muy importante para nosotros el saber que el papá juega un rol fundamental o indispensable en esta relación. Pero creo que en México, en nuestro país, con un entorno tan complicado, tan difícil en cuestiones económicas, en muchas otras cuestiones, la dinámica real de una familia promedio en México, pues es que el papá se vaya a trabajar temprano y regrese hasta la noche, ¿no? Y así de lunes a viernes, y en los mejores de los casos que la mamá puede estar presente mediodía o todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué consejos que sean como un poco más pues apegados a la realidad de hacer alguna actividad día con día en cuanto al rol del papá y el rol de la mamá? Porque como decíamos, también la mamá a veces una es la que los va relegando y ellos pues nada más se van acomodando, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué pudiéramos sí. hacer ahí? Sí, la mamá también a veces devalúa al papá, y te acuso con tu papá y entonces el papá es el malo de la película. Y es horrible porque el papá entonces llega a regañar en lugar de poder llegar esos minutos, como tú dices, que tiene, que son muy valiosísimos, a interactuar con su bebé o con su hijo o con sus hijos. El papá se debe de preocupar. Yo les digo que el papá, pues sí trabajamos, pero tenemos que buscar momentos. Nos embarazamos, o sea, deseamos un hijo. Sí. Lo tenemos que, Lo es una escogimos, responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. es una responsabilidad. Entonces, el buscar, yo tengo papás que dicen, bueno, ahora con el trabajo me estoy yendo un poquito más temprano, trato de llegar, de poder ver a mi hijo, de poder a lo mejor leerle un cuento en la noche, de estar un ratito retosando, a lo mejor le leo un cuento, le pregunto cómo le fue. 15 minutos, 20 minutos Lo que al le día. des, el tiempo de calidad, les digo, a veces puede ser hasta de un par de minutos, ¿sí? De escucharlos,
sentarte con ellos en la cama mientras se van a dormir. Comer juntos, ¿verdad? Bueno, comer juntos es una maravilla. Nosotros era una de las cosas que tratábamos, por lo menos, de comer juntos. Claro que los niños solamente aguantan 15 minutos, ¿verdad? En una Pues mesa. pues sí, pero no importa, ¿no? También son hábitos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a los niños, ese poquito tiempo yo les recomendaría que busquen tiempo, y si por alguna razón no pueden, los fines de semana repongan ese tiempo, que se lo den de calidad. Y a los niños nos tenemos desde qué sentar. El papá se debe desde sentar con su hijo a enseñarlo a jugar. Les decimos, vete a jugar. ¿A qué juego? Tengo todos los juguetes del mundo y no sé jugar, Sí, porque nunca sí. me senté con él a jugar. El que el papá se siente un rato, el enseñar nosotros a nuestros hijos a jugar, luego lo van a hacer solos. No nos necesitan. Y hoy las mamás están metidas en los aparatos. Espérame tantito, es que ahorita no puedo. Vete a jugar, vete a jugar, vete a jugar. Pues el niño toma el aparato y también lo único que quiere hacer es estar metido en los aparatos, Claro. porque no salió un rato a caminar, respirar el aire puro. Es lo que les digo a los papás, desde ir cortando de un árbol la hojita, la raspa, le das a oler. Eso es parte de la estimulación, que no es una estimulación aquí que tú digas tiene que ser ciertas cosas, sino que se va dando de acuerdo a saliste a caminar, avientas una piedrita, escucha el sonido de la piedrita. El agua, como bien el decías. agua. Hay tantas cosas que son tan... Y ahora, la verdad, la gente no sale a caminar. A mí me impacta. Me Sí. impacta. Yo la verdad sí tenía una rutina de salir a caminar y a caminar siempre en las tardes. Y se ha ido perdiendo. Y se ha ido eso. perdiendo, se ha ido perdiendo. Mis hijos les encantaba ponerse los impermeables y ya con la tormenta, ¿Verdad? todo lo que daba, ya Saltar vamos a en salir, los espérense tantito. Y yo, no, porque les gustaba salir Sí, a los charcos, claro. Los barquitos, ¿te acuerdas? Los que barquitos, y mandábamos ese en- tipo de en cosas la ahora calle. ahí metidos en la casa y todo el mundo esto, y no nos sentamos. Entonces, tienen todos los juguetes del mundo y no saben jugar. Y están aburridos. Y están tan aburridos, con que los papás un ratito, una vez el papá, otra vez la mamá, los niños van aprendiendo y tú no te puedes imaginar la facilidad en la crianza con estos niños. Fíjate nada más. Y ya rápidamente para cerrar este tema, Poli, ¿qué pasa con la reprimienda, los castigos y la no violencia para hacerlo de manera adecuada? Es que sí, muchas veces mamá dice sí, papá dice no. Es congruencia versus incongruencia. Tenemos que estar en el mismo canal, que era parte de lo que te decía para los límites. Bien. Al que van a aprobar es al papá, pero ambos dos ponemos los límites. Y claro que la mamá lo refuerza también, pues la mamá está todo el tiempo en la casa. Pero la congruencia es básica, ¿verdad? Porque el niño también es muy inteligente y si sabe que a lo mejor mamá le dice que no y luego papá, pues como nunca está, le dijo que sí, y entonces empieza a haber el conflicto entre parejas, hay pleitos. Esto no puede ser porque al niño lo distantías, al niño lo confundes. El niño no tiene, no entiende qué está pasando, por un lado sí, y luego se vuelve muy inteligente y dice, ok, aunque mi mamá me diga que no, yo le voy a decir a mi papá y él me va a decir que sí, porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Y luego esto conflictúa a la pareja y empiezan a pelearse entre ellos cuando no hay congruencia. Es que tú tienes la culpa, es que tú esto, y no es sano. Sí, No claro. es sano. O sea, la pareja somos los que tomamos las decisiones, lo debemos de hacer pues en nuestra privacidad, ¿verdad? Ponernos de acuerdo y estar en el mismo canal y uno reforzar lo que el otro dice. Así es, así debe de ser. Recuerden que este es un trabajo en equipo entre papá y mamá para pues, sacar adelante a los hijos, a los niños. Es a criarlos prácticamente, que es un trabajo totalmente difícil y desafiante. Pues muchas gracias, Poli, queridísima Poli, de estar con nosotros. Pues aquí estoy y pues con mucho gusto. Ya sabes que aquí Nosotros- tienes tu casa, ojalá nos visites más seguido y alguna red social que quieras compartir. Pues mira, nos pueden buscar en el Facebook, en Nacer y Crecer. También nosotros damos cursos sobre crianza. El Perfecto. que quiera Por ahí te acercarse, contactan, te bien mandan padre, un mensaje. Sí, porque también hablamos de toda esta parte bien importante, el rol del papá, el rol de la mamá. el Ya juego con más brusco, detalle. y con claro, más tiempo. claro, como una preparación ya para darles las pautas, ¿verdad? Seguir más o menos tips. En Nacer y Crecer nos encuentran en la página www.Nacer y Crecer o en el Facebook Nacer y Crecer también. Ahí estamos a sus órdenes siempre. La idea de nosotros es hacer familias y reforzar todo esto que es necesario desde el momento de la concepción hasta la parte del desarrollo del cerebro del bebé, que más o menos sería cumpliendo 3 años, que es esta parte que abarcamos nosotros.
Excelente, pues muchas gracias, Poli, gracias por haber estado con nosotros y no se vayan porque regresando vamos a tener la perspectiva interesante, pero desde un punto psicológico para analizar este tema del juego rudo del papá y el involucramiento desde la etapa del embarazo, en el parto y la crianza de los hijos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bienvenidas a la cápsula de Mamá a Mamá. Ahorita vamos a hablar sobre el cuidado de la costra láctea. Hay unos bebés que tienen y otros que no tienen, pero de los que sí tengan es importante hacerles el cuidado de que cuando lo tengan, hacerles un masaje, ya sea con un aceite de almendras, un aceite de bebé, un aceite de oliva, hacerle un pequeño masaje y dejarlo por 10 minutos a poder actuar este aceite. Y luego posteriormente podemos meterlo a bañar, igual seguimos haciendo su pequeño masaje, pero ojo, nunca quitar, nunca tratar de arrancarlo porque podemos lastimar a nuestro bebé. Gracias, nos vemos en la próxima emisión. Como mencionábamos en un inicio, a veces las cosas más pequeñas como un bebé es lo que más nos llena el corazón, lo que más nos llena el alma, pero claro que implica un gran desafío, un gran reto. Y bueno, en este entorno tan cambiante que estamos viviendo, ¿no? Como país y en el mundo entero, ya los roles han cambiado, ahora las mamis trabajan, los papás se involucran más en el hogar. Y en cuanto a la crianza de los niños, es bien importante que los papás le entren, no hay de otra. Tenemos a nuestra compañera y amiga querida Patti Mendoza, ella es psicoterapeuta y está aquí con nosotros para discutir y analizar un poquito acerca de este tema de la crianza de los hijos y de involucrarse como papá en esta tarea, ¿no? Pues bienvenida, ¿cómo estás, Patti? Muy bien, muchísimas gracias, Cristi, por la invitación. Y pues la verdad es que sí, o sea, realmente los tiempos han cambiado, las necesidades también han cambiado, ¿no? Sí. Ahorita mencionabas, ¿no? Oye, como esta parte económica y pues sí demanda el trabajo de dos. Sí, y algo que llega mucho en la consulta es, y que se ve bastante, pues son papás cansados. O sea, y mamás. Papás y mamás. Claro, o sea, y es así como, ay, ya, sí. O sea, dame un respiro, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que aquí mucho, actualmente las investigaciones en neurociencias señalan muchísimo el gran papel y la importancia que tiene el involucramiento del papá desde la crianza, como señalabas, o sea, ahora sí, desde el parto hay un involucramiento. Desde antes del parto, en el embarazo, exactamente. Y lo que se ha demostrado es que este papel de soporte que da el papá, ¿no? Que antes era como reducido a da dinero y se acabó. Exacto, proveedor, ¿no? Económico, nada más. Exacto, y que también los papás, pues es curioso porque uno a veces cree que es una posición cómoda, ¿no? La realidad es que en la consulta llegan papás bien tristes. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? No, o sea, llegan papás tristes porque dicen, oye, pues es que no sé, o sea, que mi hijo concursó, que mi hijo participó, y yo no tengo ni idea, ¿no? Y es bien curioso porque hay como un papá triste y el hijo también está triste. Y esto aquí también hay que señalar que cuando los niños están tristes, hablamos como en edad de primaria, antes de los 10, antes de los 11 años, realmente el niño no muestra su tristeza llorando, no siempre, o sea, realmente lo muestra con berrinche, mucha irritabilidad, te tiro las cosas, te hago caras, entonces que es una manera de mostrar la gran inconformidad y dolor que el niño puede estar sintiendo. Y la gran necesidad de que me pongas atención, ¿no? Claro, o de que te necesito, claro, pero que te acerques. es su manera de expresarlo. Exacto, yo siempre les digo a los papás, la mente compleja del niño no va a comenzar hasta a partir de los 8 años. Cuando están chiquitos es bien concreto y hay muchas emociones que siento pero no entiendo. Sí. Entonces la relación con el papá, esto que decimos los juegos, y con la mamá, es lo que va a ir moldeando a nivel neuronal que el niño puede empezar a entender las emociones. Hay, ahora sí que en neurociencias y muy enfocadamente en la psicoterapia basada en la mentalización, se habla de un concepto que se llama marcaje, que me da mucha, sí, porque que me da mucha risa porque dicen, o sea, ahorita le ponen un nombre, pero la realidad es que es algo que se ha hecho toda la vida. Sí, de época milenaria, ¿no? Y le digo, ¿y qué es esto?
es cuando ves a un niño y que la mamá o el papá ni se piensa y empieza de que, ¡ay, chiquito! ¿Qué tú dices? ¿Qué estás diciendo? O sea, te cambia la voz, te cambia la cara y dice, ¿qué dices? Eso es el marcaje. O sea, algo que dices, oye, pero eso tiene una repercusión a nivel neuronal sumamente importante. Porque es esto, yo le digo, como cuando el niño empieza a llorar, más si eres mamá primeriza, Sí. ¿no? Y que dices, híjole, ¿por qué está llorando? No tengo ni la más remota idea. Pero tú no llegas al niño con esta cara, tú llegas de que, ay, chiquito, Sí, y lo estás claro. agarrando y estás viendo como para dónde, o sea, qué es lo que Sí, está pasando. exacto. Pero tu cara no transmite eso. Tu cara está transmitiendo una comprensión, estás hasta jugando. Sí, tranquilidad, seguridad, juego, todo Exacto. eso. Entonces, y esto al niño a nivel neuronal lo calma y le permite identificarse con el otro y empiezan a hacerse las conexiones neuronales para entender emociones. Entenderse primero a él. Algo me pasa a mí que me hace sentirme mal. Y a partir de ahí, ya cuando vaya creciendo, van pasando los 7, los 8 años, empieza ya la parte de la empatía, la comprensión por el otro, crear sentido, comunidad, ¿no? Entonces, así de importantes son esas cositas que uno como que dice, no es de nada, pero que realmente a nivel neuronal lo que demuestran es que el impacto es enorme, Exacto. ¿no? Y que yo siempre les digo, cuando me dicen de que, ay, ¿eso qué? O sea, no es de nada, le digo, a ver, hazlo por 24 horas seguidas al cuidado de un bebé. Ahí te encargo y nos platicas. Exactamente, es lo más cansado, que ahí es como la importancia también, que cuando el papá se involucra, no es solo, obviamente, a beneficio del niño, pero también a beneficio de la relación de pareja. Sí, claro. Porque si se carga solo a uno es sumamente agotador. A ver, Pati, y también decíamos, bueno, nos encantaría promover el juego rudo o el juego del papá con el niño, pero sabemos que la realidad es otra, que es mucho más difícil en el día a día realmente cumplir esto. ¿Qué consejo nos pudieras dar para mamás, para papás y poder practicar poco a poco este tema del juego? Sí, que por ejemplo, yo creo que ahí también hay un punto, porque me he topado, perdón por el micrófono, con el papá, que hay papás que dicen, oye, es que a mí no me gusta. O sea, yo nunca he sido de deporte, ¿sabes? O sea, no juego. De plano no es lo mío. O sea, no hago eso. O sea, Sí. ¿qué hago, no? Uno, como papás, es conocernos, puntos fuertes, puntos débiles, y hay una estrategia que se llama el cambio de estafeta. Okay. El cambio de estafeta es muy usado cuando ambos papás trabajamos. Okay. Entonces ahí lo que hacemos es, híjole, yo te pregunto, ¿cuáles son tus días más pesados de la semana? No, pues es que los miércoles es la junta con el gerente, entonces, o sea, salgo hecho bomba, entonces, pero los jueves está más tranquilo. Ok, entonces se ponen de acuerdo, entonces en la rutina del niño, por ejemplo, si yo los lunes llego más temprano, pero yo sé que al otro día martes es cuando yo entrego reportes, ¿no? Y para él los lunes no es tan pesado. Entonces cuando él llega, es como ahorita que sigue, no, pues que sigue la cena y sigue el baño, entonces casi llegando, toma, ¿no? Y entonces yo ya me puedo enfocar y eso a la mamá también le ayuda a descansar. Y viceversa, el papá se está involucrando y también cuando el papá dice, es un día bien pesado, hay papás que llegan y yo les digo, es que si tú ya vienes bien pesado porque fue miércoles la junta con el gerente y aguantar bla, 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 ¿no? No conviene que llegues a jugar así. Lo que conviene es, hoy es mi día pesado, híjole, necesito que me eches la mano. Entonces quédate tú más tiempo, déjame llegar, bañarme, cambiarme, en media hora me pongo a jugar con el niño y ahora sí tú descansas. Excelente. Entonces los papás hacen este cambio de estafeta de acuerdo a sus necesidades, pero los dos, como tú decías, los dos están interactuando. Entonces, tu conclusión sería que los dos interactúen y los dos se pongan de acuerdo entre ellos para pues sacar adelante a los hijos. Exacto, aterrizándolo en tiempos reales, ¿no? Claro. Y cansancio real y necesidad real. Me ha tocado matrimonios y les ha funcionado muy bien que esto, ¿no? Oye, el miércoles es mi peor día. Entonces llegan a un acuerdo y el papá le dice, oye, yo llegando, de verdad, solo dame 15 minutos, solo ocupo 15 minutos de jugar el Xbox. Sí. Entonces, 15 minutos y todo lo demás es tuyo, ¿no? Sí, básico. exacto, entonces yo le digo, y no solo es de decirlo, sino obviamente de hacerlo. De cumplirlo. Claro, pues, Pati, un gusto platicar contigo como siempre. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. ¿Alguna red social donde te sigamos? Claro, pueden entrar a la página de www.cipre.com. Están también los teléfonos, el 8342-0000 y el número de celular. Excelente, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a ver esto que seguramente no sabían acerca de los bebés.
lo que no sabías. Cuando un bebé es mecido, el balanceo pone en movimiento los huesecillos del oído, lo que desencadena un mecanismo de reflejo por el cual el intestino se relaja. Bien, pues seguramente, como sabían, es bien importante que el papá se involucre en el tema desde la gestación del bebé, desde el embarazo, a la hora del parto y en la crianza. Entonces, todo se trata de ponerse de acuerdo entre los dos, mamá y papá, para realmente los dos involucrarse en esto. Pero es fundamental que la figura del papá esté presente en esta relación. Gracias por todo, esto fue Bebés y Más, y les recuerdo, en la próxima emisión estaremos hablando de discapacidad motriz, este tema tan importante que afecta a muchos niños mexicanos.